Hola, bienvenidos a un nuevo segmento de coaching. Soy Anabel Yáñez y bueno, no siempre podemos hablar de temas felices. Hoy día he querido tocar un tema que a todos nos ha convocado en algún minuto de nuestra vida, que tiene relación con el duelo. Me quiero permitir hoy día dar un especial saludo a una amiga, Carolina, que está pasando por un proceso así, pero justamente para ella y para muchas personas que hemos pasado por un proceso, aprendamos con esta pequeña cápsula en transformar esto, que es un momento difícil en la vida de todos, en eso y no en un sufrimiento. Porque no es lo mismo tener un duelo que transformarlo en un sufrimiento del cual somos víctimas y del cual caemos constantemente por diversas razones que ya analizaremos. Ahora, es bastante fácil hablar desde fuera y decir tienes que superarlo, pero la verdad es que no solamente yo me refiero a una pérdida, a una separación, a un cese de un trabajo, una pérdida de una guagüita. Me refiero a todo aquello que en algún minuto nos ha golpeado, pero como coach debo decirles que el lenguaje crea realidades. Es decir, yo no puedo o no debo asociar algo como un hecho difícil a que no pueda ser un aprendizaje. Porque no es lo mismo decir un fracaso que decir voy a tener un aprendizaje a partir de lo que me está pasando. Hoy día venimos a hablar de eso y de cómo con pequeños pasos, con pequeñas visiones, lograr un cambio de actitud. Porque cito algunas palabras de Pilar Sordo a propósito de que ella escribió un libro relacionado con esto. El dolor, el duelo, es una parte que todos debemos vivir. Es un momento que todos debemos vivir. El punto es si acaso esto va a transformar nuestra vida para siempre o, a propósito que ella estudia la felicidad, entender de que podemos estar contentos, pero felices es una opción de la cual podemos estar siempre, aún cuando estemos viviendo un duelo. Esa es la opción, esa es la apuesta a la que queremos hoy día reforzar y enfocarnos. Efectivamente, mucho se ha estudiado sobre el tema. Pasar por un duelo, pasar por un momento difícil es propio de cualquier naturaleza de los seres vivos, en especial de los seres humanos que somos seres racionales. Tenemos ciertas etapas. Hay una primera etapa que es natural, es una etapa en la que estamos perdidos, desorientados. Hay una etapa de negación en la que, fíjense que el cerebro es tan sabio en el sentido de supervivencia que desconoce y no quiere aceptar algo que nos puede estar pasando. Sin ir más lejos, yo lo he dicho en otros programas y no tengo nada que esconder. Yo he vivido el duelo de la muerte de mi madre, he tenido otros duelos. Y fíjense que lo cuento como anécdota y yo creo que a cualquier persona le ha pasado que ha perdido un ser querido. Hasta años después me pasaba de que acontecía un evento afortunado en mi vida y yo decía voy a llamar a mi madre. Imagínense, el cerebro cuesta mucho para transformar lo que ha vivido por mucho tiempo en algo como un aprendizaje nuevo. Eso es una primera etapa. Hay una etapa de negación, pero también luego viene una etapa de cuestionamiento, de negociación, de discusión interna en la que nos decimos, ¿por qué? ¿Quién tiene la culpa? Fíjense que yo la otra vez conocía un matrimonio de médicos en que ella había fallecido de un cáncer. Lo primero que él se preguntaba, el marido decía, ¿por qué no la pude salvar? Suena bastante irracional escucharlo desde fuera. ¿Por qué si yo soy médico no la pude salvar? Esta etapa, que también es natural, es parte de un proceso en el que el cerebro primero entró en una negación, pero luego entró en una discusión. Es normal entonces que de la discusión se pase a la depresión. Y la depresión va a durar lo que tenga que durar. Lo importante es que nosotros utilicemos las herramientas que vamos a decir al final para que al menos nos replanteemos esto, que no transformemos, como lo he dicho siempre, de un duelo a un sufrimiento. En esta etapa de depresión puede durar 2 años, 10 meses, 1 año. Lo único que les puedo decir es que la otra vez se hacía un estudio entre un parapléjico, alguien que había tenido un accidente que había quedado postrado, y una persona que se había ganado la lotería. Y se preguntaba, ¿quién era más feliz?
La gente obviamente decía, seguramente es más feliz el que se ganó la lotería. Estudios empíricos y estadísticos demostraban que tanto un parapléjico como una persona que se haya ganado la lotería podían ser igualmente felices. Es decir, el cerebro tiene una capacidad de adaptabilidad ante la contingencia. El mismo Nelson Mandela, que estuvo más de 35 años en la cárcel y que llegó a ser presidente de la República. Todos tenemos una capacidad de resiliencia natural que por un estado de necesidad activamos. Al menos nos hace cuestionarnos. Y bueno, también pasada esa etapa de depresión viene la etapa de ira, porque en la ira, que también es de la esencia del ser humano, necesitamos buscar soluciones. Pero ¿quién dice que nosotros como seres humanos tenemos la solución a esa guagüita que se perdió, a ese marido que se murió, a ese trabajo que nos cesaron o esa desgracia aparente de la cual tuvimos que ser parte? Pero fíjense que, como insisto, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestras aspiraciones tienden a la normalidad, en algún minuto nos tiene que llegar la aceptación. Y si no nos llega esa aceptación, probablemente la mentalidad nuestra va a seguir trabajando en búsqueda de ese tan ansiado equilibrio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegamos a ese camino de plenitud cuando vivimos un duelo? Porque lamentablemente, sobre todo en esta cultura occidental, como en algún minuto citaba Pilar Sordo, caemos en ciertas trampas. Estas trampas tienen que ver con que incluso en los propios chilenos, decía Pilar Sordo, hay una necesidad de redimirse a través del sufrimiento. Es como que de alguna manera buscáramos eludir el dolor para evitar sufrimiento. Confundimos nuevamente estas expresiones. ¿Y cuáles serían estas trampas? Hay varias, yo les puedo citar algunas. Esconderse es una de ellas. Y no estoy hablando de esconderse en la casa, esconderse en el trabajo. Estoy hablando de esconderse de uno mismo, evitar el dolor de cualquier forma, trabajar en exceso, dejarse caer con algún tipo de vicio, comer en exceso, dejar de comunicarse con la gente. Esas son formas de eludir, de esconderse. También tiene que ver el que uno se descuide. Cuando uno se descuida como persona, y tampoco estoy hablando de lo físico, cuando uno deja de darse esos pequeños premios, como desde comprarse algo que a uno le agrada hasta juntarse con los amigos, dejar de hacer ese deporte que a uno sí le llamaba la atención, o dejar de hacer esas rutinas que a uno le causaban plenitud, es una trampa para potenciar este duelo inconscientemente. Ahora uno dice, ¿por qué uno tiene que potenciar el duelo? Insisto, porque uno tiene una necesidad natural también de eludir el dolor. Pero la mejor invitación que puedo hacer hoy día y que puede hacer cualquier autor que medianamente estudie el tema, es que la mejor forma de superar un duelo es atreverse a vivirlo a fondo. Es atreverse a llorar, es atreverse a expresarlo, es atreverse a pedir ayuda. Trampas hay muchos, porque también me pasó con una persona muy cercana que cuando falleció un ser querido de nosotros, se olvidó de Dios, olvidarse de la fe. Yo no es la idea de hoy día hacer un discurso sobre creer o no creer en Dios, pero olvidarse de la fe también tiene que ver con olvidarse de tus propios principios, olvidarte de que estás luchando por algo o por alguien. La gente que se suicida o la gente que deja cosas importantes porque piensa que con este hecho ya casi no puede seguir viviendo. Olvidarse de uno también es parte o trampa para continuar con este dolor y transformarlo en sufrimiento. Pero también tiene que ver el que dejes de tomar decisiones que afecten tu vida, como lo que suele ocurrir. Si, por ejemplo, te han echado de un trabajo, no te vas a cambiar de ciudad, eso es una decisión precipitada. Si no pudiste tener un bebé o si tuviste un aborto, no te vas a esterilizar. No tomes decisiones importantes cuando estás en una etapa de duelo, porque primero tienes que curarte como para que con la mente en un mejor estado puedas tomar decisiones como, por ejemplo, iniciar una nueva relación, o cuando ha fallecido un ser querido, un hijo, una madre, no significa que a contrario entonces te vas a obligar a tener una nueva pareja
un nuevo hijo o cualquier ser que venga a reemplazar ese ser que tuvo que partir. Afortunadamente, estas trampas también se conjugan con esta necesidad que tenemos los seres humanos de ser mejores, de buscar la plenitud. Se ha estudiado también mucho el tema. Dan Gilbert era un autor que habla sobre la felicidad y se refiere a que al final, como una estrategia de supervivencia, los seres humanos buscamos la forma en que sea de compensar, de revivenciar y sobre todo lo que yo quiero apostar hoy día es renacer a partir de un duelo. Es decir, no significa que nazcamos de nuevo, significa que aprendamos a ser nuevas personas a partir de lo que ya nos ha ocurrido. Mi padre siempre lo dice, bendito mal, porque te permite dimensionar dónde comienza el bien. Y para eso entonces quiero hablarles de algunas pequeñas estrategias que sí podemos enmarcar como para ayudarlos a generar nuevas formas de enfrentar la vida. Una de ellas tiene que ver con el permiso, darte permiso. Primero, cuando tú has tenido un dolor muy grande, tienes que darte permiso para llorar. Esto de eludir el dolor en algún minuto te tiene que marcar. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo grita lo que la mente calla, lo que el lenguaje a veces no quiere decir. Cuando tú dices estoy bien, pero no lo estás, aprende a pedir ayuda, aprende a darte cuenta de que no eres perfecto. Yo soy una mujer que también lo ha pasado mal y tuve que aprender, por ejemplo, a raíz de que yo soy una mujer divorciada. Después de muchos años tuve que darme cuenta de que esto tenía que, a lo mejor no sé si superarlo, pero tenía que aprender a resolverlo, de cómo con mi nuevo escenario, cómo crezco con mi hijo y cómo me he replanteado de una manera feliz. Hoy día actualmente afortunadamente sí lo soy. Pero esto de pedirte permiso también tiene que ver con aceptarte, con pedir ayuda, con autorrealizarte, con buscar las formas de ser mejor y tiene también que ver con generar lazos de confianza, porque sin duda que un dolor te hace cuestionarte en toda tu cadena de valores, pero esta confianza tiene que ser una herramienta en la que tú te preguntes ¿para qué me está pasando esto? Porque tampoco puedes ser tan autoexigente, tienes que preguntarte si acaso esto no te servirá para tener nuevos ojos, nuevas acciones. ¿Acaso aquella, no sé si recuerdan, una persona, no recuerdo el nombre, que perdió sus brazos y sus piernas, que fue el dueño de Vermont, un chileno norteamericano que tuvo un accidente en avión? Este señor que se ha dedicado, que en realidad para mí fue una motivación para el coaching cuando vino a dar una charla a Valdivia, este señor perdió sus extremidades y gracias a eso él se transformó en lo que era hoy día, es decir, se dedicaba por el mundo a transformar la visión de la gente, los mismos de la tragedia aérea de Uruguay. Estas personas que estuvieron al límite, 40 días sin alimento, y que gracias a eso ellos pasan por la vida haciéndole ver a la gente, o la misma película El náufrago de Tom Hanks, cuando toma un fósforo y se da cuenta de que en realidad un fósforo era algo tan simple, pero que en una situación límite él no pudo resolver prender fuego. Las situaciones límites nos permiten abrir los ojos, y abrir los ojos significa la posibilidad de generar nuevos aprendizajes en la gente. Esa es la invitación hoy día entonces, aprender a valorar a partir de lo que nos sucede para mirar el vaso medio lleno. Fíjense que yo como estrategia a mi hijo le hago, cuando él tiene esta exigencia, porque él es un niño pequeño, de mamá cómprame esto, mamá cómprame lo otro, inmediatamente mi estrategia es, hijo, yo en este momento quiero que me digas 5 cosas para agradecer. La gratitud es una gran estrategia para darte cuenta que mirando, y no es una frase cliché, mirando el vaso medio lleno te permite dimensionar más que lo que te falta, darte cuenta de lo que tienes. El otro día yo iba pasando con mi hijo por fuera de donde había un circo cerca del Coliseo, y en 2 segundos, al pasar varias filas de auto, una bocina me tocó. Y antes de cruzar por esa bocina, pasó un auto a más de 60 kilómetros sin posibilidad de que yo lo hubiera visto, y yo con mi hijo al lado. En ese momento, los dos con mi hijo nos pusimos a llorar. ¿Y saben por qué? Porque yo le dije, mejor pensemos
en qué es lo que tenemos en este momento. Y él mismo me dijo, mamá, tenemos piernas y tenemos manos, y tenemos vida. Y si no hubiera sido por ese auto, no nos habíamos dado cuenta de lo afortunados que somos. Esa es la invitación hoy día, a transformar el duelo en una nueva experiencia, en un renacer. Y aprovecho además la instancia, ya que es un tema que, a propósito de términos de etapa, yo me aprovecho de despedir porque por ahora no puedo continuar por el matinal, pero estoy muy agradecida por todo el cariño que he recibido y espero que sea un hasta pronto y si no, hasta siempre. Chao.